Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien. Pues les voy a compartir unas palabras que a mí me despertaba también este Evangelio, estas lecturas, sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Que el misterio de la encarnación de Jesús, la Anunciación, la celebramos 9 meses antes de celebrar la Navidad. Y nos suena un poco raro, como una interrupción en medio de la Cuaresma, celebrar esta solemnidad. Pero tiene su sentido, La encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María Purísima, de aquella Virgen Inmaculada que también respondió con libertad. Esta solemnidad que nos hace no a María, que es aquel a quien el ángel está anunciando. Él es el centro de esta celebración. El anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María tiene como centro a Jesús. Es de quien anuncia. Lo que pasa que no podemos dejar de lado a la Virgen porque es la que está en la escena de la Anunciación. Es la que está en la escena y es la que da el sí, la que se abre a la posibilidad. Y si Jesucristo es el protagonista principal de esta solemnidad, como decía, no podemos dejar de lado o fuera a la Virgen, porque ella es la que está no solo en la Anunciación, sino la que pregunta
la que es consultada y la que responde. El ángel no fue con una obligación, fue con una pregunta. Y si se dio el hecho de la encarnación, fue por el sí de María, porque podría haber respondido como Eva. La escena de hoy nos muestra a María que pronuncia su hágase, que se haga en mí según su palabra. Y por eso concibe, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Lo decimos en el credo, engendrado, no creado, consintiendo con ese hágase a los planes de Dios. Y así toma parte en el plan de Dios de la redención del mundo. Dirán, ¿no?, las Escrituras, cuando llegado el momento culminante, este es el momento culminante en la historia en que Dios dijo, voy a entrar a traerlos a todos hacia mí, a mostrarles el camino, a mostrarles qué es lo que se ha agregado a la ley y qué es lo que en la ley que yo dice no se vive como se debe vivir y cómo debe vivirse. Y Él se llega a presentar como el camino y se llega a presentar y llega a decir con todas las letras que no viene a abolir ni una tilde ni una coma, sino a llevar a plenitud. Es por eso que hoy honramos también a María, que nos invita, unida evidentemente al Señor, a meditar sobre el sí, pronunciado por ella, pero también decir qué es la diferencia de la Navidad, de los 9 meses antes de la Navidad, nos ayuda a profundizar en su sí, en su hágase en mí, pero también a profundizar en el sí de Jesús. ¿Ven cómo nuestra mirada ahora de golpe se va al Via Crucis de una? A pronunciar en el sí de Jesús. En ese que vemos en los últimos evangelios, que cada vez se va acercando más y más a Jerusalén, y lo veíamos los otros días, el público diciendo, no es a este al que no le dejan hablar y está acá hablando en público y nadie le dice nada, ¿no? Aquel que en su tiempo le dijo a la Virgen, ¿qué tengo que ver yo ahora, mujer, si no es mi tiempo para orar, ¿no?, en las cenas de Caná? Entonces nos invita a ver el sí de ella y el sí que fue dando Jesús a cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Que le dice a sus discípulos, recuerdan en el pozo a la samaritana, tengo un alimento que ustedes no conocen, que es cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces contemplar y profundizar sobre el sí del Hijo de Dios. Quizás por eso la Virgen María en el mensaje de hoy nos invita a orar y no agrega más nada, para que profundicemos en el sí del Hijo, para que todos profundicemos en el sí de Jesús, que nos invita a profundizar en nuestro sí, en nuestra vocación personal de cada uno, sea familiar, sea consagrada, o en nuestro sí de bautismo, que nos lleva a vivir intentando que Él se transparente en nuestra vida cotidiana, en una vida cotidiana donde cada vez es más difícil, ¿no?, llevar una cruz al cuello. Dice en la segunda lectura, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo dice en Hebreos 10, que parafrasea las partes del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús, profundizar en la misión que viene a cumplir Jesús y el sí que viene a decir Jesús, todo esto nos ayuda a comprender la segunda lectura,
que San Pablo lo explica perfectamente. Ahora sí podemos comprender que la proclamación que se hizo de la segunda lectura tiene una profundidad enorme y que la explicación de cosas que nos pueden sonar muchas palabras como huecas o duras tienen una profundidad enorme. Dice en la primera lectura: por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La profecía que Isaías le está haciendo al rey Acaz mantuvo durante mucho tiempo viva la esperanza en el pueblo de Israel de que iba a venir un rey que de una buena vez les trajera la presencia de Dios entre ellos. Y esta esperanza les mantuvo por muchas calamidades en la fe, así como nosotros, desde nuestro vivir católico y creyente, muchas de las promesas de Jesús nos mantienen en fe, si no caeríamos. Y sabemos que muchas veces caemos. Y muchas veces le pedimos al Señor: esto no lo entiendo. Por eso también esta fiesta es muy importante en este tiempo de Cuaresma. El sí de la Virgen y el sí de Jesús. Entonces esperaban a ese rey que viniera del linaje de David, por quien Dios estuviera entre ellos, ¿no? Pero ninguno de los herederos del trono de David, ninguno, incluso hubieron muchos que cometieron errores muy grandes y se apartaron de la misión que Dios les había dado como rey, y no lo oculta la Escritura, y no oculta incluso que muchos tronos se usurparon robándosela al hermano, ¿no? Recordamos Esaú, ¿no? O el mismo David robándole la mujer ¿no? Es decir, no era una perfección divina, no era un reinado divino. Ninguno fue Dios con nosotros. Ninguno fue Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y esa es la profecía que le hace Isaías a Acaz. Y el signo va a ser la Virgen encinta. Difícil que en aquel tiempo se pueda comprender todo esto, si para incluso nosotros, cuando caemos en la cuenta de estas cosas, nos parece impresionante, ¿no? Impresionante. Dice la segunda lectura en Hebreos, incluso vemos que los sacrificios, digamos por lo que vemos en la segunda lectura, por lo que explica San Pablo, vemos que los sacrificios no los sacrificios que nos pide la Virgen, no lo que sería el ayuno, porque los católicos hemos dejado de lado el ayuno o los sacrificios por malinterpretar estas palabras. Cuando Jesús habla de sacrificios, habla de los sacrificios de toros, de machos, de esos animales con los que se buscaba aplacar la bronca y la ira de Dios, ¿no? Entonces, vemos que los sacrificios tampoco terminaban de ser o cumplir con ese sueño y ese deseo que Dios quiere, con el deseo que el corazón de Dios quiere cumplir en sus seres humanos, en los seres humanos, en sus hijos. San Pablo de alguna manera explica eso. No había ningún holocausto
que pudiera contentar el corazón de Dios. Porque no quería. En un momento Jesús lo dice, y no hace poco en un evangelio lo dice: yo no quiero sacrificios ni ofrendas. No han aprendido la Escritura cuando lo critican porque sus discípulos comen espigas. Misericordia quiero y no sacrificios. Se refiere a esos sacrificios, no al sacrificio del ayuno. Y que allá ayunarán cuando les va a ser quitado el novio y tendrán que ayunar. Entonces, no cumplían con lo que le agrada al corazón de Dios, que es un corazón amante. Es un corazón amante, es un corazón que nos busca amar, que nos ama, que no puede parar de amarnos, que nos creó por amor y que le provocó un gran dolor el pecado original porque le impidió poder tener esa conexión íntima de amor con sus hijos, con sus criaturas más amadas. Hasta ese momento, criaturas más amadas, ¿no? Entonces, no había ningún sacrificio que restituyera esa realidad caída por el pecado original. Dice: cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo dije: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dijo la Virgen al ángel Gabriel? En Hebreos deja claro que la salvación únicamente nos viene por medio de Jesús, por medio de su muerte y su resurrección. Es decir, nos viene la salvación por medio de Dios, que entra a este mundo, se hace uno de nosotros, nos une de nuevo al Padre, nos transforma en hermanos suyos, nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos por adopción. ¿Por qué por adopción? Porque Él es el único engendrado, no creado. El resto somos todos creados. Todos fuimos concebidos gracias a Dios y por voluntad divina, creados por hombres y mujeres, a través del hombre y mujer. En Jesús es el único engendrado directamente por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces Cristo ofreció de una vez y para siempre para borrar nuestros pecados y para darnos nueva vida. Volvió a tejer ese puente que nosotros no podíamos hacer. No podíamos hacer construir el puente estando del otro lado. Necesitábamos que venga Él. No, esto es una obviedad, ¿no? Es una obviedad. Los antiguos sacrificios no podían perdonar nuestros pecados. La sangre de una oveja o un toro no podía perdonar mis pecados. Y además con el tiempo se había transformado en un comercio, como denuncia el mismo Jesús. Y aceptar la redención, aceptar la redención nos empuja a vivir intentando no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Él mismo dirá, ¿no? El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. En el Via Crucis de San Juan Pablo II, que hablaba antes, el del año 2000, cita a un autor una frase muy corta. Voy a hacer parafrasearla, perdonen, pero mi memoria voy a parafrasearla, pero dice así como: no con mi cruz, no detrás de Jesús con su cruz, detrás de Jesús con la mía. Detrás de Jesús con la mía. Eso es lo que ha hecho con el Cirineo.
le hizo partícipe de su cruz, pero compartir un camino. Jesús se dejó acompañar, pero también acompañó, y seguramente el cirineo a partir de ese momento tuvo la conversión. Bueno, no me quiero abrir, no me quiero extender, si no sería imposible que en los textos sagrados nombren su nombre y el de sus hijos, ¿no? Explicación que también da San Juan Pablo II. Y el Evangelio nos relata cómo el Hijo de Dios se hace carne en el seno de María, virgen, por obra del Espíritu Santo. Dios viene no solo a visitar a su pueblo, no viene a armar una revolución, no viene a hacer una visita del más allá para darnos consejos. Viene a redimirlo del pecado, viene a redimirnos del pecado. Viene a mostrarnos un camino, un modo de vivir, pero a entregarse por nosotros. Viene a redimirnos del pecado. La palabra redimirnos del pecado dice mucho. No nos viene a visitar. No es solo un profeta. Él mismo dice, aquí hay uno que es más que Elías. Aquí hay uno que es más. No, yo soy el Señor del sábado. Él vino a redimirnos, a ponerse en nuestro lugar, a ofrecerse. Por eso dice, vos no querías sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Me diste un cuerpo. Y por todos los sufrimientos que muchas veces nosotros no aceptamos, o por los gozos mundanos que no resistimos, Él ha puesto el lomo. Él ha pagado el precio de nuestras culpas, ¿no? Él ha cargado sobre sí todas nuestras dolencias. Estas frases que las podemos escuchar hasta, ¿no?, que ya de tan repetidas poco significan, pero sin embargo tienen una profundidad enorme. No nos vino a visitar. No vino a mostrarnos solo el rostro de Dios, vino a redimirnos, vino a salvarnos de nuestro pecado y vino a elevar nuestra condición, vino a elevarnos. Es lo que intenta y procura hacer la Virgen María con sus mensajes, que llevemos una vida que nos eleve, que no llevemos una vida sacramental chata. Nos parece mentira escuchar un mensaje como escuchamos hoy, ¿no?, de la Virgen diciendo, pongan la Biblia en un lugar visible y léanla para que puedan orar con el corazón. O sea, ella misma nos dice cómo orar con el corazón. Y podemos preguntarnos, ¿por qué abandonamos la Biblia los católicos? ¿Por qué empezamos a irnos por caminos que no eran los que el Señor nos mostró? ¿Por qué empezamos quizás a racionalizar tanto y a vivir tan poco espiritualmente? Jesús vino a elevarnos, a redimirnos y a elevarnos con Él, a introducirnos en el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacernos partícipes de ese amor que a todos nos falta y que buscamos como locos en las cosas del mundo. Aunque busca, es decir, la obra de salvación no es nuestra, es la obra de Dios, no es obra del hombre, pero aunque no es obra nuestra, busca, espera y necesita de nuestra colaboración, de nuestro sí, no de nuestro sí, de nuestro hágase, que es distinto. No solo de nuestro sí, porque sí
decimos todos. Y lo decimos en cada misa, sí creo, sí esto, sí lo otro, sino de hágase. Porque a veces su hágase no es como yo me imagino o espero o deseo que se haga. Hágase es abandonarse a su voluntad. Porque para Dios no hay imposible. María contestó, dice el ángel, ¿no? María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se define como servidora, lo escuchamos muchas veces como esclava, ¿no? Como servidora del Señor. Y así expresa sin reserva ninguna su entrega total. Soy tu servidor, hágase. Lo que venga, vendrá, me fío. No es una entrega automática, pero tampoco es no es una respuesta muchas veces como las nuestras en misa, ¿no? Así, de que nos sale porque tenemos ya el texto aprendido y nos sale ¿no? Como un raquetazo. Yo doy siempre el mismo ejemplo porque a veces uno dice, yo soy lento para hablar, como verán. Y a veces uno no termina de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya alguien dice, ténganlo atento, por si alguien lo dice, Y siempre pasa, que alguna persona se adelanta porque estamos acostumbrados al cantito, pero no a la palabra que entra al corazón, y a repetir el cantito, pero que no salga la palabra del corazón. Y eso tenemos que cambiarlo, porque eso es un error. Eso es un error. Eso es un mal aprendizaje. Mala enseñanza y mal aprendizaje. Entramos todos en la bolsa, pero no está bien, no podemos decir que esté bien. No podemos decir que esté bien, porque nos hemos mundanizado. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. La misa, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. ¿Se entiende? Cuando es a la mañana y hay que trabajar. Pero hemos perdido la capacidad de disfrutar, de gozar del alimento, porque no es muy difícil que entre el alimento si no hay pasión, ¿no? Cuando los jugadores de tu equipo no juegan con pasión, la hinchada se apaga, ¿no? Cuando nosotros no vivimos con pasión nuestra fe, nuestro corazón se apaga, se va apagando. María se define como la servidora y así expresa esa entrega sin ninguna reserva a esa voluntad que hablábamos de Dios. Y el Evangelio nos muestra incluso a ella queriendo colaborar, porque le pregunta al ángel, ¿cómo es que será esto? No es que dice, bueno, ¿a dónde hay que ir? Pregunta, o sea, ¿cómo es? ¿Qué me va a implicar? ¿Qué implica de mí? ¿Qué implica de mí? Incluso Dios no le va a pedir una tarea, no le va a decir tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino que le va a dar una misión, la misión que va a envolver todo su ser y toda su historia terrenal y más allá de su vida terrenal, porque Jesús le dejó una misión a los pies de la cruz. Por eso la respuesta justa la da María. Por eso la respuesta no era lo voy a hacer. Muchas veces nosotros decimos eso, lo voy a hacer. La respuesta es hágase. Porque no se trata de lo voy a hacer, es que se haga tu voluntad en mí. Aunque muchas veces lleva cruz, y muchas veces lleva cruz que no entiendo,
Y muchas veces no quiere Dios esa cruz, pero nos ha hecho libres. Dios tiene la culpa de que hoy estemos en la marcha de contra del aborto. No, pero nos ha hecho libres. Y de nuestra libertad hemos elegido algo que no era lo mejor, no era la voluntad de Dios. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios con que hoy tengamos que hacer esta marcha? O que se apruebe o desapruebe, o que permita, pero si rezamos, ¿por qué permitió que tal? Y porque permite que uno sea bueno, corrupto, no corrupto, que escuche la voz de su conciencia, que no la escuche. Yo hablo apolíticamente, estoy hablando de una realidad que nos toca vivir en el mundo. Y hoy, de la misma manera que enseñamos mal, me incluyo. La Virgen nos invita a orar a todos y pide orar por los sacerdotes, ¿no? Porque el error que vos cometas como una piedra, ese error en mí va a ser como una montaña. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y somos humanos. Humanos, no muchos oran y vivimos tiempos complicados. Entonces, incluso Dios, que va a envolver todo su ser con esa misión, por eso la respuesta es que se cumpla en mí, ese hágase. Por eso la primera cuestión es abrir las puertas de la propia vida, abrir primero la puerta de la propia vida a la voluntad de Dios, abrir la puerta para que Él pueda realizar su obra en mí, su obra en cada uno de nosotros. Luego, a nosotros, no inmaculados, no puros, no perfectos, nos quedará dejarnos sacar del fango, nos quedará sacarnos de nuestra miseria, nos quedará dejarnos sacar de nuestra miseria, nos quedará dejarnos elevar por Jesús. Porque quizás por eso la Virgen nos invite ahora a orar, a contemplar a Jesús en este tiempo que queda de Cuaresma, quien incluso en el último momento, entre las pocas palabras que dijo, dejó la promesa al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el reino. ¿Qué espera? ¿Espera tanto de mí o espera que realmente le abra mi corazón, me pueda abrir? Es una gracia que podemos pedir en esta Eucaristía, incluso como sanación. Sánanos de no ver lo que tenemos delante de la nariz, sánanos de no ver y no comprender tu palabra. Dejar que el Señor y la Virgen moldeen nuestro corazón. Luego de este sí sincero y total, parece que Dios, o parecería que Dios en muchos momentos de la vida la deja sola a la Virgen y no va diciéndole paso a paso lo que tiene que hacer. Aunque es verdad que aparecen las manifestaciones de los ángeles, ¿no?, que les van advirtiendo a José: huye a Egipto, regresa, pero no es que pareciera que le va diciendo todo lo que tiene que hacer. Ella vive abandonada a su voluntad, cosa que no es fácil. Nosotros es como que siempre buscamos confirmaciones, nuestro corazón las necesita y la Virgen en sus mensajes de alguna manera lo dice, ¿no? Doy gracias a Dios que me permite estar hoy con ustedes para darles mis mensajes, ¿no? La relación, el ángel se alejó, dice incluso el texto, y María se quedó haciendo frente a todos los avatares que implicaron la vida de Jesús, haciendo de madre de Jesús, de madre del Hijo de Dios, junto a José. Y luego
le quedó hacerlo sola. Y eso quizás también es a donde nos invita a contemplar, ¿no? Por eso lo que decía al principio, contemplar el hágase de María y el aquí estoy para hacer tu voluntad de Jesús, ¿no? Quizás es tiempo de contemplar eso estos días que quedan a la Pascua. Porque no importa llegar habiendo cumplido solamente con los sacramentos y no haber puesto el corazón, bueno, me va a permitir romper el huevo de Pascua con meridiana tranquilidad, pero mi corazón no se habrá transformado, no se va a ver elevado. La relación de confianza es recíproca. Dios le confió a su propio Hijo a los cuidados de María y María acogió y se abrió a esa misión. Es mutua. Así, la relación íntima empezó un proceso y María empezó a ser la esposa del Espíritu Santo. La Virgen empieza a ser la esposa del Espíritu Santo. Empieza a introducirse en una relación diferente con Dios. Empieza a recibir también quizás su palabra en su interior, esa palabra que guardaba en su corazón, ¿no? Pero también le tocó escuchar a Jesús cuando es presentado en el templo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No sabías que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Y ir aprendiendo a comprender muchas cosas, pero desde una aceptación diferente. Con esto ya termino. Muchas gracias. Es cierto, es verdad que la misión de la Virgen María es única y no es nuestra misión, y que entre todos los seres humanos y ella, entre todos los seres humanos de la tierra, a ella es a la que más le debemos. Jesús es Dios y hombre verdadero. Entre todos los seres humanos, a la Virgen María es a la que más le debemos. Y hasta el día de hoy sigue humildemente orando y suplicándonos a nosotros que la escuchemos. Pero algo de lo que pasa en ella, algo de lo que pasa en su vida, pasa y se refleja en cada persona que se entrega también sin reservas a la voluntad de Dios. Y esto es tanto para lo bonito como para la cruz. También como para la cruz. Dios actuó para bien de la humanidad sin anular al servidor, no anuló a la Virgen, sino a través de sus dones y en nuestro caso también de nuestra personalidad, de nuestras debilidades, de nuestras miserias. Y no anula eso. Él lo que quiere es nuestro hágase para poder perdonar nuestros pecados y elevarnos. Nuestro hágase, que solo podrá, es decir, dejando en nuestras manos un poquito, una semilla, un granito de arena de su reino, para que podamos ser partícipes de su reino, ¿no? Cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, pero también dice, yo soy la luz del mundo. Mientras la luz está en el mundo, pero cuando la luz deje de estar, y que solo podrá dar fruto a través de su entrega, como la semilla, solo podrá dar fruto a través de su entrega. Y por eso, el hágase de Jesús. Y ese es el sentido que tiene esta celebración, quizás con la gran diferencia de la Navidad, que en Navidad lo hubiéramos enfocado a otra cosa, y ahora lo hemos enfocado a esa entrega que Jesús vino a hacer en su vida y que quizás nos explica muchas cosas que pueden pasar en el mundo o en nuestra propia historia personal y que no comprendemos, y que quizás nuestro mayor esfuerzo tenga que pasar por decir, ¿cómo puedo hacer yo para dejarme convertir en esto que tengo en mi persona?
personalidad y yo no puedo cambiar. Señor, hágase en mí aquí, te lo entrego. Ayúdame a luchar contra esto y a agarrarme de las armas y las herramientas que me da. Que no es solamente decir, yo comulgo en la boca y de rodillas. Está bien hacer eso. Faltaba más. Pero tengo que aprender a dejarme llevar por Él. ¿Se entiende? Está bien, yo tengo que aprender a valorarle como Dios verdadero y que mi corazón pueda crecer en que en su presencia divina está. Ya no es pan, es Él. Pero tengo que dejarle llevarme y dejar que Él penetre y me vaya redimiendo en todas esas zonas, porque Él quiere embellecerme no para este mundo, sino para el eterno. ¿Recuerdas lo que dijo? El que es pequeño en este mundo es grande en el reino de los cielos. Pidamos esa gracia. Pidamos la gracia de poder ser pequeños en este mundo para ser grandes en el reino de los cielos, que podamos decir de nosotros también, hágase. Porque cuando pedimos sanación, tenemos que pedirla con esa fe, hágase. Porque muchas veces el Señor nos da la sanación que Él quiere, cuando Él quiere. Y por ahí me está dando una sanación que no estoy viendo. Y está sanando mi corazón, está sanando mi historia, que me va a permitir, por ahí no hoy, pero sí el día de mañana, sanar físicamente. A su tiempo sanar físicamente, o quizá hoy sanar físicamente, a quien lo haya pedido, a quien lo esté pidiendo y por lo que pedimos también, pero especialmente la sanación física. Mañana domingo el Señor del Evangelio es el de Lázaro, pero Lázaro murió. Lázaro después tuvo que volver a morir. Y todos, por más sanación que recibamos, vamos a morir. La mayor sanación que podemos recibir es la del corazón, la de nuestras faltas, de nuestra personalidad, y que podamos dejarnos elevar por el Señor. Que podamos dejarnos elevar. Pidamos esa gracia de nosotros poder decir como la Virgen María, hágase en mí tu voluntad, Señor. Y que podamos decir como Jesús, aquí estoy, Señor, en el mundo para hacer tu voluntad. Que podamos vencer todas las cosas que cada uno tenemos en la vida cotidiana, que nos obstruyen ese camino, que nos desvían de ese camino y que nos lo hacen turbio, ¿no? Que podamos salir elevados en la fe, que así sea. Vamos a hacer todo profesión de nuestra fe, lo vamos a hacer con vamos a hacer la profesión de fe, porque si no, no nos va a dar tiempo, y después haremos la aspersión, la bendición del agua y la aspersión.